Muy buenas tardes, apreciables amigos. Les habla Néstor Germán Rodríguez, quien todos los días jueves a esta hora transmitimos el programa de Turmero para Siempre, donde tratamos nosotros de fortalecer la identidad con nuestro pueblo en estos 400 años que va a cumplir el próximo 27 de noviembre y que va a ser celebrado por toda la comunidad dentro de las limitaciones que tenemos. Primero para Siempre lo transmite Efraín Rodríguez, mi hermano, y yo, por las cuentas nuestras en Facebook, nuestros perfiles, y en Instagram. Efraín lo transmite en su cuenta @Turmero para Siempre, y yo en las cuentas Memorias de Aragua. Debo decirle a todos ustedes que, bueno, ni Efraín ni yo somos historiadores, ni cronistas, ni mucho menos. Lo que queremos es resaltar los valores de nuestro pueblo y que haya esa identidad pues con nuestro terruño. Debo decirle que en este caso, génesis de la creación del pueblo de Turmero, los orígenes de nuestro pueblo, bueno, uno tiene que basarse en lo que dicen los que han investigado esta materia, en los historiadores. Cronista, Ciro Guzmán Murillo, que fue otro cronista que estudió mucho esta materia, Pedro Modesto Bolívar, Lucas Guillermo Castillos, un gran cronista aragüeño, Olma Motello, Nelly Guilarte, bueno, y tantos otros que han escrito sobre este tema. Y nosotros, bueno, yo particularmente soy un narrador que quiere transmitirle a ustedes de la mejor manera posible para que conozcan esta historia, en este caso de la génesis, los orígenes del pueblo de Turmero. Yo busqué en los libros y fui a un libro muy importante, que es Historia y Población de la Conquista de la Provincia de Venezuela, de José de Oviedo y Baños. Importante, diríamos, nuestros historiadores de aquella época. Un saludo a Wilmer Torres, que nos está sintonizando por Facebook. Él dice, Diego de Oviedo y Baños, que Diego de Lozada, en aquel, estamos hablando de 1567, ya vino a estos valles de Turmero, como lo dicen ellos, y porque estuvo cerca de lo que era el río Turmero, y donde consiguió pues una calidez de las personas que allí se encontró, que eran indudablemente indígenas. Y allá el nombre de Turmero existía, 1567. Y Juan de Villegas, que también era otro de los conquistadores, le encomiendan que formen unos pueblos ahí a la orilla del lago de los Tacarigua, por eso se llama lago de los Tacarigua, no lago de Valencia. Y entonces él viene a esta zona, inspecciona el valle de Turmero, bueno, se encuentra, porque ellos además esto estaban buscando era el oro, y nada de estas cosas, y bueno, él se fue hacia Borburata, pero estuvo aquí cerca en los valles de Turmero. La investigadora Nelly Guilarte, que tiene un blog muy interesante que yo les recomiendo, que ella se llama Turmero, Historia, Huellas y Testimonio, nos dice que a partir de 1551, fíjense ustedes, antes de 1620 obviamente, los españoles ya conocían la existencia de la fértil tierra del valle de Turmero. Del Turmero aparece el nombre, y de numerosos grupos de indios que habitaban el territorio. Yo debo recordar que se llama Turmero porque se producía un tubérculo que llamaban turma, que era una papa o ñame, y como ellos eran los que lo cultivaban, lo llamaban los turmeros. Ese es el origen del nombre, de donde sale Turmero. Y nos ratifica Nelly Guilarte que Diego de Lozada pasó por el valle de Turmero. Un saludo para Laura Pantoja de Aurecochea, que nos está también sintonizando. Un abrazo, hermano. Nos ratifica eso, que Diego Lozada estuvo por acá, y nos ratifica y nos dice que Turmero, los valles de Turmero pertenecían a Valencia del Rey, que era la parte del lado oeste, pues, y la parte este del río Aragua hacia allá pertenecía a la provincia de Caracas. Y Turmero es un pueblo de indios, dice Nelly Guilarte, dice que eran sedentarios, que eran alfareros, que vivían en las tierras desde hacía muchos años, y al llegar las espadas imperiales, así lo denomina ella, ellos se opusieron férreamente, hicieron resistencia, pero al final pues la supremacía de los españoles se impuso, y nos dice pues que los españoles se
de todos estos territorios. Y por recompensa, siempre en las encomiendas, oiga bien, en las encomiendas le reconocían también la potestad o la posesión a los indígenas. Y Lorenzo Martínez, que fue el primer encomendero de los valles de Turmero, y eso fue en 1593, él dice que los principales indios del valle de Turmero, encomendados a él, han tenido las tierras de la sabana, de los montes, de las montañas, de las quebradas y lo demás, donde ellos han estado instalados durante muchos años. Concluyen el Iguilarte en lo que ya vamos a ver más adelante, es la verdadera creación del pueblo de Turmero, que fue un pueblo de doctrina que se fundó el 27 de noviembre de 1620, cuando se concreta esta creación. El historiador Lucas Guillermo Castillo de Aragua que teníamos porque quedan sus obras, ratifica que en Turmero y sus valles de Guayavita y de Paya encontraron los españoles una numerosa población indígena en aquella época. Pero una vez otorgadas las encomiendas, lamentablemente, los indígenas eran despojados de su territorio, eran una auténtica realidad por la avaricia, diríamos, el deseo de poseer más riqueza de estos supuestos encomenderos, porque así eran encomenderos. Carlos Blanco Galeno, que es un historiador muy importante, Carlos Blanco Galeno es el primero que se escribe sobre la teoría de Turmero, que llama Orígenes Instrumentales del Valle de Turmero, que yo les recomiendo que lo busquen en nuestra página Memoria Histórica Digitalizada de Turmero. Está el de Blanco Galeno, sino está también lo de Pedro Modesto Bolívar, los Germán Botello y tantos otros. Él dice que la parte histórica discurre, fíjense ustedes, desde el año 1590, que es cuando él hace la investigación, obviamente, y habla del Valle de Turmero, que está poblado por los indios meregotos, que serán los indios que viven en este territorio. Y la territorialidad de los valles de Turmero fueron sometidos a la encomienda por don Lorenzo Martínez de Villegas, el 10 de diciembre de 1593, cuando este encomendero recibió la titularidad de esta encomienda, y que pidió para los indios de Turmero pues las tierras, porque no eran de él solamente, también los indios eran los propietarios, podemos decirlo así. Entonces eran los indios meregotos. Los soportes de esta documentación existen en el Archivo de Indias de Sevilla, en España. Probablemente allí, en estos últimos años, desaparecieron todos estos archivos. Y los meregotos, se ratifica, eran guerreros, acostumbrados a llevar una vida de aventura. El último jefe de la tribu de los meregotos fue el cacique Guaracarima. Guaracarima fue el último, pues lamentablemente fue asesinado por estos conquistadores, podemos decirlo así. Dice Blanco Galeno que excavaciones practicadas cuando estaban haciendo las cloacas de Turmero hace 30, 40 años, Ricaute se encontraron ídolos, o sea, figurillas que representaban los ídolos que ellos tenían, porque ellos no eran católicos, ellos creían en sus costumbres. Y esas figurillas que venían del Perú, porque se asemejan a lo que usan los incas en el Perú. Los meregotos fueron sometidos, lamentablemente, fueron sometidos en 1568, 1569, según lo hace ver el historiador Blanco Galeno, que es un hombre que hizo un libro por lo demás bien importante. Y los indígenas se someten pues, a los encomenderos, eran como unos 600 indígenas más sus familias, y vivían en las montañas, en sus bohíos, en sus chozas. Lorenzo Martínez de Villegas vivía en la hacienda Villegas, que las ruinas ya ni siquiera existen, y era el encomendero principal. El cronista Olman Botello nos dice que Lorenzo Martínez de la Madrid, que era el nombre completo, solicitó esa delegación porque no tenía los documentos. Y bueno, y así fue, pues como llegaron, poblaron esta zona en 1591, 1592 y en los años sucesivos. Ahora bien, el cronista ya fallecido, Ciro Guzmán Murillo,
habla de Francisco Martínez de la Madrid, que era el padre de Lorenzo Martínez de la Madrid, y que juntos ellos recorren esta zona, se enamoraron de los valles de Turmero, imagínense ustedes, una zona fértil por lo demás, y no solamente era Turmero, existía el valle de Tocopío, que era de Sembracay, existía Guayabita, Paya, Tapatapa, que eso pertenecían a la zona del estado de Aragua, pero que estaban adscritos a la Valencia del Rey. Los meregotos, repito, eran los indígenas del Valle de Turmero, eran guerreros, eran cazadores, eran recolectores. Y así fue como ellos, y fueron bravos, y reclamaron siempre su territorialidad. Ahora bien, Blanco Galeno, también un poco fabulando en sus cosas, nos dice muchas cosas que no son verdad, pero pueden ser, para el criterio de él. Dice que el 16 no fue propiamente fundada, y esa es la verdad, no fue fundada, sino que nace espontáneamente. Y él habla de que anteriormente, para que se constituyera un pueblo, había que hacer un trazado de la calle, establecimiento de una plaza, el levantamiento de viviendas, bueno, y luego vino la parte eclesiástica que utilizaba el mecanismo de construir las iglesias, ¿no? Luego después dice Blanco Galeno, que en aquella época los senderos que conducían a los distintos lugares, porque los indios estaban de un lugar a otro, pues no eran estables en un sitio, ¿no? Y él habla de una fecha jurídica a su partido, pero que yo creo que más es lo fantasioso, donde él dice que en aquella época, pues, Lorenzo Martínez de la Madrid trazó una calle que llegaba al río Turmero, y de allí dice él que si basado en los signos zodiacales, el Capricornio y todas estas cosas, que no voy a referirme, lo cuentan en su libro, que la fecha probable para él, y según esta versión, que no es nada auténtica, coincide con la fecha del nacimiento de Jesucristo, del niño Jesús, el 25 de diciembre. Poco creíble este análisis zodiacal que hace Carlos Blanco Galeno. Luego nos dice que Turmero es un pueblo de doctrina, es verdad, Turmero es un pueblo de doctrina, que fue creado por la iglesia, y nos señala que fue en 1650, el 22 de abril, que es cuando quedó instituido como parroquia eclesiástica, pues fue la fecha que dio la primera misa en esta iglesia que llevaba por nombre Nuestra Señora de la Candelaria. Estas versiones de Blanco Galeno pues no son muy creíbles, pero hay otras peores, porque algunos dicen y atestiguan que hubo un señor llamado Pedro Villacastín, que fue el fundador de Turmero, y que Pedro Villacastín estuvo viviendo aquí en Turmero, que no sé qué más y lo otro, pero no existe algo que lo ratifique. Don Augusto Padrón, un historiador, lo dice, lo señala también Landaeta Rosales, otro historiador andino, uno de sus libros, pero no tienen soporte. Hasta Rubén Carías, en uno de sus libros lo señala. Pero mis estudios, las investigaciones que hemos hecho, y también coinciden con la que ha hecho la directora de la escuela que lleva el nombre de Pedro Villacastín, en Turmerito, dice que esto pudo haber venido. Un saludo a Jacqueline López, que está por allá en Chile. Sí, hermano. El cariño de siempre, tú sabes que la tenemos en nuestro corazón. Entonces, dice, concluye pues esto de Pedro Villacastín, y dicen que Pedro Villacastín no existió, lógicamente, pero que Pedro Villacastín era Pedro Gutiérrez de Lugo, el verdadero fundador de Turmero, que fue enviado por la corona española. ¿Y por qué? Bueno, porque él era natural de Castilla y que había nacido en la villa de Medina del Campo, entonces se ligó la palabra villa con Castilla y hizo a Villacastín. Esa es una de las versiones, pero verdaderamente es la que más se acerca a la realidad. Ahora bien, vamos a entrar en lo más importante, lo que dicen los que últimamente han estado investigando sobre estos orígenes,
y la génesis del pueblo de Turmero. Y esto lo hace justamente Manuel Barroso Alfaro, que es un historiador especializado en otros temas, digamos, religiosos. Pues. Barroso Alfaro fue, fue el obispo Gonzalo de Angulo, porque era el obispo en Venezuela. Y Barroso fue a la fuente. Cuando digo esto, es que fue al archivo diocesano, ¿entiendes? Y ese archivo diocesano se consiguió con las actas de aquella época. Y fue el 10 de agosto de 1619, un año antes, que el rey de España, Felipe II, que en este momento estaba en Portugal, bueno, esta era parte del reino de aquella época, y entonces le dirigió una carta a Gonzalo de Angulo, que estaba en Caracas, y preocupado porque no se constituían, no se formaban los pueblos en aquellas comunidades que estaban ya pobladas, ¿entiendes? Y le da prácticamente un ultimátum, y le dice, bueno, que tome carta en el asunto y que establezca estas encomiendas y que vaya a hablar con los encomenderos. Y así lo hizo, y nombró él, Angulo, nombra, primero le participa al gobernador, a Francisco de la Hoz y Berrío, que era el gobernador de Caracas, en Venezuela. Y entonces le dice que, bueno, que hay que hacer estas poblaciones. Y entonces él nombra a Pedro Gutiérrez de Lugo, el gobernador, y el obispo nombra a Gabriel de Mendoza. Esa es la auténtica realidad de lo que pasó en ese 1619. De la Hoz y Berrío había estado en Turmero, pero visitando al Valle del Turmero, y se hospedó en la casa de los Villegas, en la casa de Villegas, la casona, allí donde se hospedaba justamente Lorenzo Martínez de la Madrid, donde vivía. Y entonces ella allí observó la presencia de estas comunidades indígenas que estaban en la zona. Y él dijo, bueno, esto es lo más apropiado para hacer un pueblo. Y bueno, le dio instrucciones a su vicario, a Gabriel de Mendoza, y le dijo, bueno, que viniera acá a Turmero y formaran el pueblo, pues, y buscaran el mejor sitio y protegieran a los indígenas. Esto es importante, que ellos protegían a los indígenas, en este caso la Iglesia Católica. Bueno, entonces ellos vienen acá a Turmero, dicen que no llegaron el 27, nos dice Pedro Modesto Bolívar, que ellos llegan un día antes, o 2 días antes, y llegan justamente a la casa de Villegas, a la casona de Villegas, donde es recibido por el principal encomendero, pues. En ese momento era Juan Martínez, el hijo de Lorenzo. Entonces allí en la casona de Villegas se hospeda, y había un oratorio. Un oratorio es como una especie de iglesia pequeña, una capilla, donde tenía un altar, no solamente se oraba, sino que podía oficiar misa. Y aprobado esto por el Papa en su debido momento. Y luego, ¿qué sucede? Que allí no solamente se podía celebrar misa, sino que era atendido dinero, que enseñaba religión, porque era pura doctrinero, adoctrinamiento, catecismo, y sobre todo a quienes le hacían esto, a los indígenas, prácticamente era una misión misionero, pues, eso, lo que se dice así. Bueno, lo cierto del caso es que tanto Pedro Gutiérrez de Lugo y el enviado por la iglesia llegan a Turmero, buscan el sitio, lo escogen, y allí debería construirse la iglesia, debería hacerse un cementerio y la casa del cura doctrinero, que es lo más importante. Y bueno, ahí frente a la plaza. Y en el acta, porque ellos levantan un acta, obviamente, un acta bien importante. Un saludo a Beatriz Ríos, que nos está viendo por Instagram, y a Lourdes Sánchez. Saludos, hermano. Entonces, resulta que ellos allí hacen el acta, que después lo llevan a las autoridades, y queda así fundado como pueblo de doctrina, el pueblo de Turmero.
Y ustedes saben cómo se llamaba Turmero, porque no es como solamente Turmero, se llama Nuestra Señora de la Consolación del Valle de Turmero. Y la capilla que yo le nombré antes, se llama el oratorio, en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Pero era justamente, el pueblo de Turmero se llamaba así de esa manera, Nuestra Señora de la Consolación del Valle de Turmero. Y la parroquia eclesiástica es Nuestra Señora de la Candelaria, que era la patrona. Y eso, bueno, pero fue a 38 años después cuando fue prácticamente legalizada la parroquia, una vez que se construyó la iglesia, porque los concomenderos se negaban, porque le iban a dar muchos privilegios a los indígenas. Pero bueno, la orden fue muy clara y precisa de la iglesia. O lo construían o le quitaban la titularidad esa que tenían de las tierras. Por eso es que dice que Turmero es un pueblo de doctrina, porque nace de la fe de quienes en ese momento fueron los principales, diríamos, promotores de la creación del pueblo de Turmero. Bueno, espero que les haya servido de algo esta relatoria sobre la fundación de Turmero. Ya les dije, vayan a Memorias Históricas Digitalizadas y conseguirán material. Ya faltan 2 meses para los 400 años. Hemos en nuestras páginas de fotos, anécdotas, cuentos, canciones, vivencias, artículos. Bueno, participen para darle motividad a esto dentro de estas circunstancias de nuestros aislamientos por razones del COVID-19. Bueno, damos gracias a Dios por este programa. Nos veremos, ya este es el número 45, imagínense ustedes. Ya vamos a llegar al final, al número 50. Bueno, que Dios nos bendiga. Hasta pronto. Mi saludo, mi cariño. Chao.